Gracias, hermanos, pueden tomar su lugar. Bienvenidos a todos y un saludo a todos. También a nuestros hermanos en Poza Rica y a todos aquellos que después van a mirar la transmisión. También les saludamos y Dios bendiga sus vidas a través de esta palabra, y a todos de los que hoy han dispuesto su corazón a estar en Dios, a estar en su presencia, a conocer más de Él, estén dispuestos a aprender de Él. Y yo también quiero orar a Dios y poner mi vida y esta enseñanza en sus manos. Padre, te doy a ti y solo a ti la gloria y la alabanza. Señor, tú un día me sacaste de lo vil y lo menospreciado del mundo, y tus propósitos no se detienen, tus sueños no se detienen, y yo hoy, Señor, humillándome ante ti, me rindo a ti para que hagas lo que quieras hacer. Espíritu de Dios, ven sobre mi vida, ven a hablar, a impactar la vida de tu iglesia, de tus hijos, y que no sea una palabra que solo la escuchemos, que sea una palabra que venga solo de ti, Señor, que no sean mis palabras humanas, que sea tu voluntad llevándose a cabo en este día. Tus propósitos son grandes y hoy déjanos ver tu gloria y tu poder a través de esta palabra. Te doy muchas gracias, gracias por lo que me has enseñado a través de ella, gracias porque me has permitido hoy estar aquí para servirte. Me rindo a ti, mi vida es solo para ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues comenzamos nuestra enseñanza de hoy, de que me ha bendecido mucho el tema. Ahorita les voy a hablar de qué estamos hablando en esta serie, pero vamos a seguir en la serie que ya con Isaac y con Mai ya han presentado para ustedes. Y quiero comenzar esta enseñanza preguntándote si has pensado alguna vez y que te puedas imaginar cómo se prepara un montañista para ascender el Everest. Y te voy a decir que la altitud del Everest es de 8,848 metros sobre el nivel del mar, o sea, es la montaña más alta del mundo, pero no cualquiera puede subir a esa montaña, ¿verdad? En lo que estudié, les voy a platicar un poco. Fíjense todo lo que un montañista tiene que hacer para subir a esa montaña, a la montaña más alta del mundo, que pues no, o sea, los comunes de nosotros diremos, híjole, pues creo que si me voy y me aviento, pues no, ¿verdad? Nadie puede llegar a esa montaña en sus propias fuerzas o por una propia decisión, y les voy a platicar un poquito y que tiene que ver mucho con nuestro tema de hoy, que quien sube a esa montaña, fíjense, el más fuerte no es el que tiene los músculos más grandes o la mejor condición, sino aquel que se adapta con mayor facilidad al cambio. O sea, aquel que no es precisamente que tenga músculos y un gran cuerpo, sino que pueda poder adaptarse a los cambios que hay allí en esa montaña, que es la más alta. Ahora, dice que la presión atmosférica disminuye cuanto más alto estás y el aire es menos denso allí arriba. Así que el oxígeno pues no llega con la misma facilidad al cerebro. Es por eso que quienes conquistan las montañas más altas del mundo pueden pasar incluso meses en un proceso de aclimatación en la montaña. O sea, no es como que de un día a otro van a ir y deciden ir y escalar esa montaña tan grande, sino que lo que sucede allí arriba, esa condición en el aire, en la atmósfera, el clima, todo, pues tiene que llegar ahí alguien que está preparado. También otro aspecto, o la manera en cómo los montañistas se entrenan para llegar ahí, dice que como parte de su entrenamiento, que es muy importante que antes de ir a la expedición puedan habitar o permanecer en ciertas montañas, ya sea ahí o en otras, a una altura de 2,500 metros, o sea, para que cuando ellos estén ahí, duerman, todo, puedan percibir y su cuerpo pueda adaptarse a esa altura, a los cambios, a las condiciones climáticas. O sea, lleva todo un tiempo, un proceso, además porque dice que a mayores alturas debemos de desarrollar una mayor cantidad de glóbulos rojos.
O sea, las grandes alturas en esos lugares, o sea, afectan todo nuestro cuerpo, nuestra oxigenación, todo afectan en nuestro cuerpo. El que quiere alcanzar esa montaña del Everest debe de caminar alrededor de 10 kilómetros por día. O sea, ¿quién de nosotros se va a aventar esos 10 kilómetros diarios? Pues no, es para alcanzar un propósito grande como lo requiere esa montaña. También debe de llevar a cabo excursiones, pasándose al menos alrededor de 8 horas allí en la montaña, ejercitándose. También debe de acostumbrarse, dicen que cargan mochilas pesadas y que así andan, o sea, que para que cuando estén allá, al quitarse esa mochila, tengan en su cuerpo esa agilidad o esa habilidad en su cuerpo para caminar, para escalar, para descender y todo lo que tienen que hacer. Entonces cargan una mochila bien pesada, o sea, no es nada más, bueno, pues vete a correr, ve y regresas y ya, ¿no? O sea, se requiere un entrenamiento muy intenso. También deben entrenar en alturas, practicar ejercicios de fuerza ahí en esas alturas antes de descender al pico más alto. También deben de llevar a cabo ejercicios de respiración y esto les va a ayudar, explican, que para que su corazón se vaya adaptando, ¿no?, a esas presiones de altura, porque también el corazón va a bombear más fuerte y pues alguien con problemas de corazón pues obviamente no puede ir, ¿no? O sea, no cualquiera. Además pues de la comida, del descanso, ¿no? Es todo un equipo de entrenamiento para ese montañista que quiere ir a esa montaña tan alta y tan inalcanzable para muchos, ¿no? Que pues no se capacitan y pues no pueden ir allá, ¿no? Y no me quiero imaginar, y pensaba en esto que hace un montañista, me imaginaba, ay, pues ya va subiendo y va subiendo, ¿no? Y se le van presentando los obstáculos. ¿Y qué pasa? Que una inclinación o pendiente, no sé cómo se llama, inclinación muy pronunciada, así ya casi como llegando a la cima, ¿no? Y que ahí se canse, y que ahí ya sienta que ya la respiración ya no le da, que pues ya no tiene fuerzas de cargar nada, de poner el pico, o sea, de nada. O sea, que ya ahí como que ve para abajo y pues si se suelta de ahí, pues se va para abajo, ¿verdad? Y tampoco ya diciendo, pues es que ya ni siquiera puedo llegar arriba. O sea, no puedo imaginar una situación, o ustedes si puedan imaginarse una situación así, alguien allí en esa montaña tan alta, en esas condiciones, y que se canse. Entonces, pues para mí es algo que pues que no le pase a nadie de los que van ahí, ¿verdad? Porque es algo, ha de ser algo pues muy difícil de enfrentar. Yo creo que estos montañistas pues tienen que trabajar hasta con el miedo, ¿no?, con su mente, con muchas cuestiones más psicológicas. Pero ¿qué tiene que ver este ejemplo con nuestra enseñanza? ¿Qué tiene que ver este ejemplo hoy en nuestras vidas? Pues decirte que hubo un hombre en la Biblia que vivió esta experiencia similar que te estoy platicando, que estando en los últimos años de su reinado ya era viejo, ya era un hombre de años, ya estaba al final de su reinado, ya de edad avanzada, en el punto más alto de su vida, como un guerrero, como un siervo de Dios. En su punto más alto ya estaba en poco tiempo de terminar su reinado, de morir. ¿Y qué creen que le pasó? Que se cansó. Y yo les voy a platicar acerca de David. Él es David y se cansó, y me van a decir, bueno, pero si David, yo sabía que él, o yo he leído en la palabra, pues él mató osos, enfrentó osos, leones, los mató, él mató a un Goliat, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasó con ese David? ¿Cómo me estás diciendo que se cansó? Entonces vamos a leer el versículo que nos habla de esto que vivió David. Está en 2 de Samuel 21:15. ¿Están ahí? Amén. Vamos a leer, y si quieres una Biblia, los edecanes pueden pasarte una Biblia o lo leemos en pantallas también. Vamos a leer, dice: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel
Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó. Así es que están leyendo bien, hermanos. David se cansó y yo les voy a leer en la NTV, me llevó a un entendimiento más acerca de qué pasó con David en esta circunstancia de guerra. Dice: una vez más los filisteos estaban en guerra con Israel. Y cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea, es lo que les decía, ese montañista que estaba allá como para llegar al pico de la montaña o está a punto de llegar, dice: a David se le acabaron las fuerzas y quedó exhausto. O sea, no podemos imaginar a un David en esta situación, viviendo esta circunstancia. Y quiero que pienses tú acerca de cuántas montañas en tu vida has tenido que enfrentar, cuántas montañas han estado ahí delante de ti, o cuántas guerras has tenido que enfrentar también. Yo creo que muchas, ¿verdad? Incontables, y podemos recordar de pronto, pero pues son demasiadas, ¿no? En nuestra vida, y aún más cuando nosotros llegamos a Cristo, pues esas montañas, vienen más montañas y vienen más guerras que pelear y más enemigos. Pero bueno, quizá esas montañas, esas guerras que has tenido que enfrentar tienen que ver con tu familia, con circunstancias en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu economía, cuestiones de salud, quizá, no sé, muchas cuestiones, incluso hasta en la palabra, ¿no? Aprendo que, o Dios nos enseña que vienen luchas fuertes en nuestra mente, en nuestro corazón, con nuestra carne, ¿no? ¿Cuántos no luchamos todos los días con nuestra carne, verdad? Para no cometer pecado. Y quiero decirte que yo te voy a hablar que ese David que se cansó, bueno, ¿cómo podemos entender qué experimentó David en esos momentos? Investigué un poco acerca de qué es el cansancio o cuáles son unos síntomas. Y si que tú vayas identificando e identificándote en estos síntomas, puedes experimentar aburrimiento, apatía, desaliento, hastío, fastidio. O sea, dices, ¿cómo? Yo pensé que solo el cansarme era, pues ya me quedo sin fuerzas o quiero estar acostado o no hacer nada, ¿no? No tiene que ver más allá de un querer dormirte y un querer estar acostado o no hacer ningún esfuerzo. También si muestras indiferencia, preocupación, debilidad, agotamiento, desilusión, desesperación, quiero decirte que tú estás cansado, que estás experimentando un cansancio en tu vida. Y entonces, ¿qué sucede cuando vienen esos gigantes, como un día llegó ese gigante en la vida de David, o vienen enemigos a levantarse contra ti? Realmente tú medita en qué condición espiritual estás para enfrentar a esos gigantes, a esos enemigos. Realmente, como ese montañista, tú pregúntate si estás preparado para enfrentar a todas esas circunstancias que vienen a tu vida, esos gigantes, esas batallas. ¿Estamos preparados realmente? Realmente cada día de nuestras vidas viene de repente un Goliat y sabemos qué hacer. Viene una circunstancia en nuestra vida y sabemos cómo responder. Quiero que tú medites eso en tu vida y además decirte que este David que yo te dije que ya era anciano y ya, pues ya al término casi de su reinado, que era de edad avanzada y que se cansó, pues que ese cansancio no tuvo nada que ver con su edad. Y el cansancio que hoy tú puedas experimentar tampoco tiene nada que ver con tu edad. Sí, porque dice la palabra y nos enseña acerca de la vida de Moisés, que de 120 años de edad, esto está en Deuteronomio, no lo busquen, yo solo se los refiero, Deuteronomio 34, que a los 120 años de edad, bueno, él murió a los 120 años de edad y dice que con todo no se había debilitado su vista ni había perdido su vigor. O sea, el que David se cansara no tenía nada que ver
con que ya era viejo y nosotros tampoco. O sea, no te mires como, ay, no, es que ya la edad, ay, no, es que no, ya los años cómo me pesan, pues ya ni tengo ganas de hacer esto, ya ni tengo ganas de hacer el otro. O sea, como que puros pretextos, ¿no? Digo, sí se experimenta un cansancio en el cuerpo, pero bueno, no es un pretexto para que digas, hoy no enfrento a mi Goliat y hoy no enfrento mis batallas, ¿eh? O sea, no te pongas en esa posición, porque ese no fue el motivo por el cual David se cansó. Entonces, ¿qué ocurrió con David? Experimentó estos síntomas que yo te comenté, seguramente muchos o algunos de ellos, pero también yendo más hacia esta definición de cansancio, dice que también hay un cansancio espiritual. Y te voy a leer qué es ese cansancio espiritual e identifiques o puedas ver si eso que tú estás experimentando, esto que te voy a decir, esto es para ti y tú lo estás pues sintiendo, ¿no? O manifestando en tu vida. El cansancio espiritual es un estado de cansancio acumulado que está más allá del agotamiento físico, mental o emocional. Es un cansancio que afecta la vida espiritual. El cansancio espiritual significa que la fuerza interior está agotada. O sea, no solo es que decimos, no, es que ¿cómo? O sea, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra principados, es con lo espiritual. Entonces nosotros no necesitamos tener grandes músculos, ni tener así como una gran altura como yo, ni pues ninguna otras habilidades físicas, ¿no? Tiene que ver, aquí lo que nos enseña esta definición, que con nuestra fuerza interior, que dice que cuando estamos cansados espiritualmente, pues nuestra fuerza interior está agotada, ¿no? También dice que es una falta de fuerza para seguir adelante, es sentirse agotado, derrotado incluso, sin ningún deseo, incluso nos lleva hasta una condición de dudar de nuestra fe. O sea, estamos ya en un punto así de ese hastío, esa apatía, desgano, hostilidad, todo lo que les hablaba en la definición de cansancio. Además decir, ay, sí soy hijo de Dios, sí Dios está conmigo, Dios me ama, me amará Dios, Dios tendrá un propósito para mi vida. ¿Qué hago Dios con esta vida? Ay, no sé ya ni para dónde, ni para cuándo, ni cómo. O sea, llegamos a ese estado de condición en nuestras vidas, un cansancio espiritual. Y además que un síntoma de este cansancio espiritual, en lo que leí, dice que es una sensación de desconexión de Dios o falta de intimidad con Él. O sea, de decir, no, eso, ¿no? Que les decía, ya Dios no está conmigo, es que oro y ya no siento su presencia, es que pues ya como que estoy apática, desinteresada, ya no voy a la iglesia porque pues yo ni siento nada, porque pues yo, pues como que eso de alabar, pues como que no. O sea, el darnos cuenta que ese cansancio o esa apatía más bien en las cosas de Dios, en su presencia, está operando en ti un cansancio. O sea, no es nada más un desánimo o hoy amanecí con ganas de no hacer nada o de hacer otra cosa. Esto es un reflejo de tu condición espiritual y que tiene que ver con el cansancio. Entonces, cuando nosotros nos sentimos cansados y estamos viviendo estas experiencias, pues es porque como ese montañista, ¿qué pasa? Pues que un montañista no se entrene, pues o como yo, ¿verdad? Que no hago, pues la verdad, nada de ejercicio, pues ya corro a la esquina y pues ya me cansé. ¿Qué pasa? Pues ¿por qué no me estoy ejercitando? Entonces, si tú estás experimentando este cansancio, pues es porque tú has dejado de entrenar en Dios. Tú has dejado de ser constante en Dios, has dejado de estar en Dios, de estar preparándote, de estar buscándole. Si tú experimentas un cansancio, tú estás dejando de hacer todo lo que tiene que ver con Dios. O sea, como ese montañista o cualquier persona que se entrena, si no está entrenando todos los días haciendo el ejercicio que tiene que hacer, o este montañista en estas prácticas que te digo que debe de llevar a cabo, no va a poder llegar a la montaña. Entonces, ¿qué está pasando? Viene como dice en Romanos 8:35, también yo se los comento nada más.
no estamos entrenándonos, no estamos ejercitándonos ni preparándonos para fortalecernos en Dios y poder resistir, dice en Romanos 8, tribulaciones, angustias, persecuciones, hambre o desnudez o peligro o espada, refiriéndonos a Romanos 8:35. O sea, no estamos preparándonos para enfrentar a esos gigantes y esas batallas que van a venir en nuestras vidas. Y decirte con esto que si tú estás cansado, no te estás fortaleciendo en Dios. O sea, no, como le pasó a David, él estaba delante de esos filisteos en esa guerra y él se agotó. O sea, quiere decir que la fuerza de Dios en él, y si te pasa a ti o te está pasando, la fuerza de Dios en ti se está agotando. ¿Por qué? Porque no estás ejercitándote para ser fortalecido en Dios. Y ahorita te voy a decir cómo nos vamos a fortalecer en Dios, pero darte cuenta que vienen a nuestra vida y que la palabra dice, no vas a ser exento de que vas a enfrentar tribulaciones, peligro, espada, persecuciones, angustia. No vas a ser exento. O sea, no te quedes en tu casa encerrado pensando que nada va a pasarte, que con que estés encerrado, pues bueno, pues no peleo nada, ¿no? Pues no enfrento a nadie, no hago nada, no. Esto no es la vida de un hijo de Dios. La palabra dice, vas a vivir esto, pero tienes que estar preparado. ¿Sí? ¿Amén? Ahora, quiero decirte con todo esto y que dices, híjole, pues ahora sí que, pues que Dios sabe de mi vida hoy, que hoy me está hablando a través de esta palabra y de esta enseñanza. Pues Dios quiere traer esperanza a nuestra vida. Dios quiere, no importa ni veas ni te mires ahora en esto que yo estoy comenzando a compartirte, no te veas o no te quedes en esa condición, porque ¿cuántos venimos por una palabra que hoy nos va a dar esperanza, nos va a dar un mensaje, nos va a instruir? ¿Cuántos hoy quieren recibir esa palabra? Si hoy tú ves que estás en esta condición, pero pues tener la confianza, la esperanza que Dios siempre va a disponer de su palabra para ministrarnos, ¿no? Y para lo cual, o sea, no importa si tú has percibido que esta fuerza de Dios o hay un cansancio y está operando este cansancio en ti, y decirte que no mires hoy ese cansancio, no mires hoy, ahorita en lo que yo te estoy diciendo, esta condición en tu vida, que no te quedes en eso, porque dice la palabra, y es el versículo que hemos tomado para esta serie, dice, antes en todas estas cosas, o sea, en tribulación, en angustia, en persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, dice en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sí, es el versículo de nuestra serie, Más que Vencedores. Nuestra serie se llama Más que Vencedores, y también pues el mensaje que hoy Dios tiene para ti y que tiene que ver con esto de, bueno, Dios, me estás diciendo que soy más que vencedor. O sea, no importa ese cansancio, no importa por lo que esté pasando, tú me dices en tu palabra que yo soy más que vencedor, y yo he titulado esta enseñanza, Escala tu montaña. ¿Sí, amén? Bueno, pues como expliqué en la vida de estos montañistas, déjenme tomar agua. Estos montañistas requieren de una gran capacidad pulmonar en su cuerpo, en sus venas, en su sangre, en el bombeo de su corazón, para resistir esas grandes alturas. Entonces, los hijos de Dios, los que estamos en Cristo, los que creemos en Cristo, porque dice ahí que somos más que vencedores en Cristo Jesús, o sea, por medio de aquel que nos amó. Entonces, solo es a través de Cristo, a través de Dios, que vamos a ser más que vencedores. Este versículo lo que nos está diciendo es que en Cristo, o los que estamos en Cristo, requerimos la fuerza de Dios para resistir y vencer ante todas nuestras batallas y nuestros enemigos. Amén. O sea, no hay
No hay otro medio, no hay otra manera, no hay otro camino para que nosotros, esta promesa de Dios de que dice que somos más que vencedores, pueda cumplirse en nuestras vidas solo en Cristo. Dice, porque es por medio de aquel que nos amó. Bueno, ¿y qué tenemos que vencer? Es como les decía, no nos podemos quedar encerrados en nuestras casas y que, pues, ay, yo me hago de la vista gorda. Ay, o sea, ay, ¿qué está pasando esto? ¿Qué está pasando el otro? ¿Qué está pasando un Goliat o, no sé, otro gigante o otro enemigo en mi vida? Ay, pues ya pasará y ya se irá, ¿no? Si yo no lo hago caso y si yo ni lo miro, ¿no? Si no hay batallas que enfrentar, pues no hay victorias que vencer. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, para ser más que vencedores tenemos que enfrentar batallas. O sea, el que vence es porque peleó una batalla, no es porque el que vence, no se le da un premio a alguien porque pues, es el más guapo o porque ay, pues, se viste a todo dar con la mejor marca, ¿verdad? No se le da la recompensa a alguien así, se le da a alguien que se esfuerza. Ese montañista que sube esa montaña, pues se le recompensa su esfuerzo si entró a un concurso, ¿no? Entonces, no debemos de enfrentar las batallas, o sea, no nos vamos a esconder a partir de hoy ante los gigantes y las luchas que vengan a nuestra vida. Pero, ¿qué pasa? Bueno, pues ya estamos y Dios nos dice, pues si quieres ser un vencedor tienes que enfrentar batallas. Bueno, pero entonces, ¿qué va a hacer Dios? Él nos va a dar de su fuerza para poder pelearla. No va a depender de nosotros. Quiero decirte hoy, no va a depender de ti. Dile a que está a tu lado que no se asuste, que no se espante, que no va a tener que hacer, bueno, sí vamos a tener que hacer muchas cosas, pero dile, no depende de mí y depende de Dios. Entonces, que esta palabra hoy infunda ánimo al que está a tu lado. Y fíjense cómo esta fuerza en las batallas que viene de Dios. Vamos a leer Josué 14 del 10 al 11. Cómo esta fuerza que viene de Dios nos es provista para pelear las batallas, y Caleb lo entendió muy bien. Y miren cómo también, bueno, lo vamos a leer y habla acerca de su edad, y que lo que yo les decía al principio no tiene que ver con nuestra edad, las fuerzas que tengamos. Dice, ¿están ahí? Josué 14, 10, 11. Amén. Bueno, ¿están animados? ¿Están fortaleciéndose en esta palabra? ¿Sí, amén? Bueno, pues continuamos. Vamos a ver qué Dios tiene hoy. ¿A dónde nos está guiando Dios? Dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Dice, todavía, pongan mucha atención en sus palabras, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces, de sus 45 años? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Amén. Entonces, ¿cómo no era la edad de Caleb? Y Caleb conquistó la tierra prometida. Dios lo llevó a conquistar la tierra prometida junto con Josué, pero había esto en Caleb, la fuerza de Dios, y él entendía que lo que iba a enfrentar, las batallas que iban a enfrentar, la fuerza que necesitaba, venía de Dios. Entonces, esa fuerza viene de Dios. Incluso, no lo busquen, en Efesios 6:10, la instrucción de Dios y lo que dice, sabes que no busques. Sabes que en el mundo hay doctrinas, filosofías que dicen, pues usa esto y mira, tendrás más fuerza y o sea, muchas cosas, doctrinas y principios que hay ahí en el mundo que, pues si te cuelgas esto, si adoras a tal imagen, si esto no, pues vas a poder salir adelante, tus problemas van a ser resueltos. O sea, pues son engaños del enemigo, ¿no? Cuando dice, fíjense, en Efesios 6:10, dice, ¿y por qué no podemos vencer a veces en nuestras batallas? Meditando en este versículo que dice, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, porque incluso cristianos vemos que andan buscando, no en Cristo, y se da, sino en esas doctrinas, en todo tipo de prácticas, fetiches, en muchas cosas, amuletos. Cristianos que
llevan a cabo prácticas o creen en ciertas cosas, cuando aquí Dios nos está diciendo, fortalécete en mí y en el poder de mi fuerza. O sea, en nadie más, aquí dice, no busques en nadie más, no busques en nada más que en mí esa fuerza para poder ser vencedor, para poder enfrentar todas las batallas que tengas que pelear. Amén. Pero yo les quiero explicar ahora qué es fuerza, porque dices, bueno, pues sí fuerza, pero bueno, ¿qué? Me siento ya más ligero para pelear, más fuerte, más, como dice la pastora, échenmelos más fortalecidos como para enfrentar a nuestros enemigos. Pues la fuerza, hay teorías físicas y teorías, ¿verdad? En la ciencia, dice que es el resultado de la interacción entre dos entidades, ya sea directa o indirectamente. Es una acción de empujar o jalar realizada sobre un objeto, acción que provoca un cambio en el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo sobre el que se aplica. Fíjense, o sea, es el resultado de la interacción de dos entidades. O sea, hay dos objetos, o yo, ¿no? Usando el atril, está el atril y yo, entonces yo soy quien voy a aplicar esa fuerza a ese objeto. O sea, esa fuerza va a ser manifiesta a través de que yo hago algo o aplico esa fuerza en ese objeto, no hay otra manera. O sea, nadie puede determinar, pues sí tiene fuerza para mover el atril, o sea, mientras que yo no lo empujo o lo muevo, ¿verdad? No aplico mi fuerza o pongo mis manos sobre el atril para moverlo. Es así como se manifiesta la fuerza, como la podemos ver, ¿no? Viéndolo desde la ciencia, ¿no? Ahora, es la capacidad de soportar un peso o resistir un empuje. Quiero invitar a Aarón, no sé si está por ahí Aarón, o bueno, o Esteban y, pero no hay niños, bueno, Esteban y Cristian, si pueden pasar aquí, por favor, adelante. Aquí. Dice, capacidad de soportar un peso o resistir un empuje. Entonces, aquí está Cristian, aquí está Esteban. Él está parado y tú vas a llegar y vas a empujar sin pasarte, Esteban. Y tú, Cris, vas a soportar. O sea, que todo lo que él te haga para empujarte o tirarte, tú no, o sea, vas a poner así todo de ti para que no te mueva de ahí, ¿sí? A ver, ahora empújalo. ¿Sí? Más, hasta que tú tienes que soportar tú, Cris, ¿ok? Ok, entonces, bueno, ya, muchas gracias. Quería poner el ejemplo de cuando viene una fuerza a aplicar otra fuerza sobre algo. ¿Y qué hizo Cris? O sea, soportó, o sea, hay una fuerza en él para soportar esa acción de la otra fuerza, que en este caso fue Esteban, ¿sí? Entonces, así podemos entender un poquito más qué es fuerza, ¿no? Y bíblicamente también se habla de la fuerza, bíblicamente. Y significa jalil, es potencia, potencialidad, capacidad, valentía. O sea, es ahí donde estamos aprendiendo de Dios y decir, bueno, ¿y esa fuerza cómo es que yo puedo percibir o experimentar la fuerza de Dios en mi vida? Pues porque experimentas una valentía pues frente al miedo, al dolor, ¿no? Porque David era un hombre que temía y todos como humanos tememos. Pero cuando la fuerza de Dios está en nosotros, pues el miedo no nos va a amedrentar, no nos va a detener, no nos vamos a esconder, a encerrar, ¿no? A ir a llorar. También significa fuerza física y se usa en términos que tenían que ver con la capacidad de desempeñarse bien en el campo de batalla. O sea, cómo la fuerza tiene que ver en lo espiritual y en lo natural para poder enfrentar una batalla, como los soldados, ¿no? O sea, ellos los preparan también para enfrentar cualquier batalla, pero están capacitados también físicamente y lo que han trabajado es lo que va a operar en lo que ellos van a poder efectuar o soportar, ¿no? Ante lo que se les presente. También hay otro término que quiere decir geburá, que significa valor, victoria,
esfuerzo, fortaleza, poder. La fuerza, o lo que nos refiere bíblicamente, ¿qué es la fuerza? Dice que nos lleva a elegir y defender lo que es correcto. Esto es, si la fuerza de Dios está en nosotros, está operando en nosotros, nosotros solamente vamos a movernos conforme a la voluntad de Dios. Si esa fuerza no está operando en nuestras vidas, entonces vamos a tender o nos vamos a inclinar a hacer todo lo que no es correcto para Dios. Entonces, esa es otra señal que Dios nos está enseñando en esta definición. También quiere decir tener coraje ante la adversidad. Si tú miras tu vida y dices, híjoles, que ahora viene esto y no sé ni cómo hacerle, ni qué hacer, no tienes esa fuerza de Dios, no hay un coraje en ti ante esas circunstancias. También dice que tener una fe fortalecida es la máxima forma de fuerza y poder. O sea, el que tiene una fe, o sea, la fuerza de Dios ha fortalecido de tal manera a esa persona, nos ha fortalecido de tal manera que nuestra fe es fortalecida. ¿Sí? Entonces, cuando está la fuerza de Dios en nuestra vida, nuestra fe también es fortalecida para actuar y obrar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, aquellos que tenemos una fe fuerte, somos capaces de mantenernos firmes ante lo que sea, ante los enemigos, ante Goliat, ante el mundo. Es más, hasta como les decía, hasta en nuestra lucha con nuestra carne. O sea, cuando nosotros tenemos la fuerza de Dios y Dios nos fortalece, entonces podemos pelear la batalla con nuestra carne también. Amén. Pero quiero decirte, y es importante en este concepto de fuerza, que no es lo mismo que poder. O sea, el que sí hay una diferencia entre la fuerza de Dios y el poder de Dios, porque podemos nosotros a lo mejor en lo común en nuestras vidas decir, pues el poder de Dios, lléname de tu poder, pero este poder del que habla la Biblia es el poder dunamis, que es la capacidad de llevar a cabo cualquier cosa. Entonces, la fuerza nos lleva a resistir, a soportar, a sobreponernos, pero el poder dunamis de Dios nos va a permitir llevar a cabo cualquier cosa. O sea, no tiene que ver con resisto, con que soporto, ¿no? Sino con las acciones, con lo que yo puedo llevar a cabo. Entonces sí hay una diferencia entre recibir la fuerza de Dios y el poder de Dios, que bueno, van a operar para los mismos propósitos de Dios y operan en nuestra vida en muchos sentidos, pero sí hay una diferencia entre fuerza y poder. Entonces la fuerza nos va a dar la capacidad de mantenernos firmes y el poder nos va a dar la capacidad de llevar a cabo cualquier cosa que enfrentemos, nos va a dar esa capacidad para llevarla a cabo. ¿Sí, amén? Leí acerca de esto, ¿no? Como decía un ejemplo, o leí acerca de un ejemplo, los velocistas. Dice que son atletas de gran fuerza, pero que si solo tuvieran fuerza, o sea, si se quedan en que son fuertes, entonces no serían capaces de salir a gran velocidad. Es ahí el poder físico que hay en ellos para que no solo salgan, sino que además sean los más fuertes en salir, o sea, bueno, más bien los más veloces. Esa es la diferencia entre fuerza y poder en un atleta y bueno, en nosotros también. Entonces, de acuerdo a Efesios 3:16, que nos dice que Cristo nos fortalece interiormente, y cómo vemos en esta palabra, o sea, Cristo nos fortalece internamente, no te va a fortalecer para darte más músculos, ni más capacidades, ni habilidades, o sea, eso es ya un extra, pero dice esta palabra que Cristo a través del Espíritu Santo nos va a fortalecer interiormente. O sea, ¿y qué significa esto? Esto que el Espíritu Santo está obrando en nuestro espíritu, en nuestro interior, porque ese es el interior lo que le importa a Dios. ¿Cómo estamos interiormente? ¿En qué condición espiritual estamos? Pues el Espíritu Santo nos va a fortalecer, lo que significa que cuando el Espíritu Santo nos fortalece, nos conforta, nos esfuerza, nos sostiene, nos infunde valor y determinación, nos hace vigorosos,
nos hace capaces, nos hace valientes, nos hace cumplir la voluntad de Dios. Y hay un término también en hebreo, sheno, que dice que nos da la capacidad de movernos para lograr algo que es efectivo. O sea, es el Espíritu Santo que nos va a proveer de esa fuerza que viene de Dios, y en todo esto nos va a confortar, nos va a consolar, nos va a ayudar, a esforzar, nos va a sostener. O sea, toda esta es la obra del Espíritu Santo a través de la fuerza de Dios que opera en nosotros. Entonces, la importancia de entender que debemos de ser fortalecidos interiormente, no físicamente. Lo físico es un reflejo de lo espiritual en nosotros. Entonces, esta es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y cuál es ese propósito de esa fuerza de Dios en nuestras vidas? Pues que, como lo mencionaba antes en Romanos, constantemente, todo el tiempo, todos los días, estamos enfrentando pruebas, desiertos, al enemigo, la carne, todo tipo de circunstancias en nuestra vida. ¿Y qué pasa? ¿Qué llega a hacer estas situaciones en nuestra vida si nosotros no estamos atentos, si nosotros, por sobre todo, estamos fortalecidos en Dios? Nos vamos a cansar. Si vienen todas las circunstancias o todo esto que nos pasa cotidianamente, ¿qué va a pasar? Van a venir esas fuerzas opuestas, como lo que yo les explicaba y lo que vimos con Esteban y Cris. O sea, esas fuerzas, hay unas fuerzas opuestas, aparte de la fuerza de Dios, que van a venir a querer empujarte, a querer tirarte, a querer sacarte, a hacer algo, derribarte, lo que sea. Van a venir fuerzas opuestas a través del enemigo y de ahí pues a través de personas, de circunstancias. Todas estas circunstancias que nos pasan, nuestros enemigos, todo lo que enfrentamos cada día que nos brinca, ¿verdad? Que nos desestabiliza, que nos mueve, son esas fuerzas que vienen a decirte: te quiero destruir, te quiero derribar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en nosotros? O sea, nosotros vamos a ser probados en esa fe. O sea, va a venir el enemigo, van a venir las circunstancias, como esas fuerzas que van a querer movernos y sacarnos de nuestra fe o debilitarnos en nuestra fe, en nuestra vida espiritual. Que eso que va a hacer, esas circunstancias y todo lo que nos ocurre, lo que están haciendo es que están probando nuestra fe, están probando nuestra resistencia en Cristo. O sea, el que venga y pues miren, o sea, esto está bien frágil, ni le quiero mover más porque se vaya a romper. O sea, está bien frágil, o sea, ni tengo que aplicar gran fuerza. ¿Qué va a pasar con las circunstancias que vengan, aun sean las chiquititas o las grandototas, que nos hagan así, ¿no? O sea, nos van a tambalear, nos van a tirar, nos van a, quién sabe, ¿no? Ahí los gigantes nos van a cachetear. Pero, ¿qué está pasando? O sea, estamos siendo probados en nuestra fe ante esas circunstancias que vienen, y si no estamos fortalecidos en Dios, si no nos mantenemos firmes ante esto, si la fuerza de Dios no está en nosotros para poder soportar, no las vamos a poder soportar. Así sean chiquitas o así sean grandotas, ¿no? Así sea un gigante o así sea un enemigo ni pequeñito como mi tamaño. Entonces, para poder resistir a esas fuerzas opuestas que están probando nuestra fe, nosotros aprendemos a través de la palabra, y quiero infundirte ánimo a través de la palabra de Dios y fortalecerte en Dios, porque ya sabemos de dónde viene su fuerza. Vamos a leer Isaías 41, 9, 10, que aún cuando estemos expuestos a esas fuerzas opuestas, Isaías 41, 9, 10, el poder entender hoy que Dios no deja desamparados a sus hijos. Amén. ¿Cuántos se animan por esta palabra? Y que además Dios está dispuesto a mantenernos firmes ante todo lo que venga a nuestras vidas. O sea, no es un Dios ajeno, no es un Padre ajeno a lo que nosotros estamos pasando, a cómo nos sentimos, a que si somos capaces o no somos capaces. Él no mira eso. O sea, Dios no miró no miró a un David pequeño
Dice la palabra que él le dijo a Samuel: ¿sabes qué? Tú estás mirando la apariencia del hermano, de los hermanos mayores que suponían que iban a ser reyes, y que Dios le dice a Samuel: es que están mirando la apariencia, estás mirando la apariencia y yo miro el corazón. Sí, entonces el corazón es lo interno de nosotros. Y bueno, vamos a recibir esta palabra de Dios, esta promesa tan hermosa y poderosa que cuando experimentamos eso de que es que ya no, es que ya, o sea, ya me siento tan cansado, o sea, fastidiado, hastiado y todas las definiciones que les di, miren qué promesa nos da Dios y qué es lo que Dios viene a hacer a nuestras vidas como sus hijos. Dice, ¿están ahí todos? Amén. Dice: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas. Conocemos este versículo, pero quise leérselos porque estoy segura que todos lo conocemos, pero que podamos entender para el propósito de lo que Dios nos está enseñando hoy. Dice: no temas. ¿Qué viene a nuestras vidas? Temor. Sí, es una fuerza opuesta que viene a amedrentarnos, pero dice Dios: porque yo estoy contigo. Dice: no desmayes. O sea, ¿quién es el que se desmaya? Bueno, no así del desmayo de enfermedad, sino el que ya dice: ay no, ya, o sea, te desmayas espiritualmente. Y dice Dios: no desmayes. ¿Qué nos está diciendo Dios? Mira, yo te esfuerzo, no desmayes. Dice, fíjense, y continúa: porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. O sea, no desmayes, no temas. ¿Qué es lo que causa o qué podemos experimentar? ¿Qué es lo que está cansándonos en nuestra vida? El miedo, la angustia, o sea, la preocupación, todo eso nos cansa mentalmente, físicamente, espiritualmente. Pero dice Dios: yo soy tu Dios que te esfuerzo. O sea, yo soy tu Dios que te infundo, que te doy, que te proveo de esa fuerza que tú necesitas. Y además termina diciendo: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Entonces tomen esta promesa en esos momentos que dicen: ay, ya Dios, me desmayo, Dios, estoy bien cansado, Dios, ya, o sea, agotado y todo lo demás. Incluso hasta el decir: Dios, estoy bien apático, o sea, no quiero ir a la iglesia, o estoy en la iglesia pero ni quiero estar ahí, no quiero hablar con nadie, quiero estar solo, o sea, esas son señales. Pero esta promesa de Dios dice: es que no temas, o sea, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerza. Amén. Entonces vamos a ver, bueno, ya vimos a ese David que se cansó, pero también conocemos la otra historia o las otras etapas de la vida de David, que él siendo muy joven, Dios, y retomo en esta parte la relación que tuvo Saúl en la vida de David. A través de esta relación, de lo que David vivió en su relación con David, la vida de David fue engrandeciéndose. Dios fue engrandeciendo la vida de David a través de la vida o de su primer encuentro con Saúl, y me refería a esto para que de un David que vemos sin Dios, que se cansó, ahora aprendamos de ese David con Dios, ese hombre que en su juventud, mientras que ese Saúl apareció en la vida de David, ese Saúl se fue apagando, porque si leemos su testimonio, los que no conozcan qué pasó con Saúl, Saúl fue desechado del reino por haber cometido pues rebeldía ante Dios y desobediencia, y lo desechó, le quitó el reino, y entonces miró a David para hacerlo rey, para ser el que iba a suceder bueno, ser el sucesor de Saúl como rey. Entonces, ¿qué pasó en la vida de David, que estaba ahí pues matando osos y leones ya, ¿no? O sea, pero era un David que nadie conocía, ¿no? O sea, pues él con sus ovejas y matando osos y leones, ¿no? Ya me imagino a David festejando sus batallas, festejando él solo, él festejando con Dios, ¿verdad? Lo que Dios podía hacer a través de sus fuerzas. Entonces, ¿cómo a través de ese Saúl
que un día Dios lo puso acá, ¿verdad? Pero no estamos hablando de Saúl, pero quiero que veamos la importancia de que ese Saúl, y les voy a decir ahorita más adelante quién fue en lo espiritual ese Saúl, pero mientras que ese Saúl se iba apagando, David iba encendiendo, iba engrandeciendo la vida de David. Entonces, ahorita vamos a ver qué tiene que ver ese Saúl en nuestras vidas y con la fuerza de Dios o esas fuerzas externas, porque quiero adelantar un poco, o sea, David fue esa fuerza opuesta que vino a David a quererlo sacar y destruir y ya les voy a platicar qué pasó, pero bueno, pasaron muchas cosas entre ellos pero entender, ese Saúl, como Saúles en nuestra vida van a venir a querer venir como esas fuerzas opuestas para debilitarnos y cansarnos, pero vamos a ver ese David con Dios y que entonces aprendamos y lo podamos aplicar hoy a nuestra vida. O sea, cómo David con Dios mostró esa fuerza de Dios que operaba en él. Y hay un testimonio que habla, espérenme un momento. Ok. ¿Qué pasa en nuestras vidas? Y es un ejemplo muy, muy, muy común, o que a lo mejor decimos, ay, ¿a poco hasta eso me puede debilitar o eso viene como contra mí a moverme en algo en mi vida? Saúl le tuvo celos y envidia a David. Entonces llegó a tal grado de sus celos y envidia, y muchos de ustedes pues a lo mejor es que han vivido o hemos vivido una experiencia con alguien así, ¿no? Que es que, oye, cómo me carga carrilla, o pues ¿qué trae contra mí, no? Pues de eso que había en Saúl creció y creció a lo malo contra David, que pues eso que nació en su corazón lo llevó a querer matarlo. Pero miren que, y quiero ponerlos en esa situación, ese David de esos celos y esa envidia, como esas personas que vienen a nuestra vida y que dice la palabra y nos enseña, David no le dio motivos a Saúl para que se levantara contra él, lo persiguiera, lo quisiera matar. Entonces son esas situaciones en nuestra vida que decimos, ay, ¿por qué a mí, Dios? Ay, ¿por qué para mí me está pasando eso? ¿Por qué esta persona está así, respondiendo así conmigo? O sea, ese Saúl son las injusticias en nuestra vida, las cosas que nos pasan como esa fuerza opuesta que decimos, ay, no, es que ya o sea, cómo me está duro y duro y duro, ¿no? Ay, nada más es todo contra mí. O sea, yo ni siquiera lo veo, o sea, yo ni siquiera hablo con él, yo ni siquiera tengo nada que ver. Pero es una fuerza que viene a nuestras vidas, así como vino a la vida de David, a tal grado que esa fuerza opuesta que venga y que esté ahí, que digas, es que yo no le hice nada a esa persona, es que ¿por qué trae o qué trae conmigo? O sea, esas injusticias que vienen, como llegó a la vida de David, es esa fuerza opuesta que viene, pero ¿para qué? Para aumentar nuestras fuerzas, porque esto que ocurrió a través de la vida de Saúl, esto que sucedió con Saúl y David y que quiso matarlo, o sea, produjo en David, o sea, fortaleció su fuerza y eso lo llevó a conocer a un Dios más poderoso. Eso lo llevó a tener una revelación más profunda de Dios. O sea, eso que vino a David en injusticia y que Dios le permitió soportarlo porque la fuerza de Dios estaba en David, él pudo soportarlo. Y fíjense, les voy a como seguir platicando. ¿Y qué pasó con David? O sea, cuando Saúl lo persiguió, David tuvo que huir a desiertos y a refugiarse en cuevas. O sea, pero eso no quería decir que David era, o sea, un cobarde. No, él usó eso y la oportunidad que vio David en eso, aun cuando vengan esas cosas, a querernos ir a meter a nuestra cama o sea, es la manera incorrecta de conducirnos. Porque ahorita vamos a aprender de David que él no solo fue para, ay, a llorar, él no hizo eso. Vamos a ver a un David en Dios, fortalecido en Dios, que
el miedo y la angustia. Y si leemos estas historias de cuando David fue a esos desiertos y esas cuevas, dice, o sea, vemos a un David en el que el miedo y la angustia no lo dominaron. O sea, no fue un David que se fue a llorar, fue un David que fue a buscar a Dios, un David que fue a fortalecerse en Dios, un David que fue a alabar a Dios. Y ahorita les voy a platicar más acerca de esto, qué es lo que tenemos que hacer para fortalecernos en Dios. Pero allí, fíjense, escribió 2 hermosos salmos que quiero que lo lean en su casa, el Salmo 57 y 142, la experiencia espiritual, la experiencia en el poder y la fuerza de Dios que vivió David en estos lugares, que en vez de derribarlo, en vez de que no, pues ya ahora sí que de esta ya no salí, no, David vino a fortalecerse más en Dios y a avivar más su deseo de Dios, a buscar más de Dios, fue a orar, fue a alabar a Dios. Esa es la actitud que debemos de tomar ante esas fuerzas opuestas que vienen a nuestra vida, a querer derribarnos, destruirnos, arruinarnos. Tenemos que ir. ¿Y saben qué pasó en esos lugares? Si leemos, bueno, también en su casa, les dejo de tarea, en primera de Samuel 23 y en otros versículos que también dice, pero si vieran que eran experiencias tan intensas y cargadas de angustia y de temor para David, es lo que les decía, o sea, no es que no vamos a sentir angustia, temor y todo eso, pero ¿cómo vamos a responder ante el temor, la angustia y todas esas experiencias, emociones y todo lo que viene a nuestra vida? A través de la fuerza de Dios. Y lo que la palabra nos enseña en David, ¿qué hizo? Bueno, que se fortaleció en Dios, pero ¿qué hizo Dios? Aun cuando haberlo visto en las cuevas y huyendo y lo que tenía que haber sido para huir de David, Dios lo llamaba a vencer las batallas de Dios. O sea, Dios le dijo, ¿sabes qué? Sí, ok, estás ahí, pero ahora quiero que te vayas y pelees contra este y contra el otro. O sea, los propósitos de Dios no deben detenerse en nuestras vidas, aun a pesar de cómo nos podamos sentir. O sea, debemos de usar esas circunstancias como oportunidades para decir, Dios, no importa lo que estoy pasando, aquí estoy, envíame a donde tengo, y si no es enfrentar esta batalla y entonces por acá tengo que enfrentar otra, pues voy a enfrentar otra. Y David salía y obedecía sin quejarse ni replicar y decir, ay Dios, ay es que ves cómo me siento, ay Dios, es que ves cómo mis enemigos han aumentado, es que no ves que estoy huyendo, es que no ves que me he tenido que esconder de un Saúl que me quiere matar. O sea, Dios, no puedes entender esto. Y así queremos ir a Dios, ¿no? Dios, no puedes entender, mira cuántas injusticias, Dios, mira, tengo tantos problemas, Dios, mira mi salud, mira esto, mira el otro. Digo, y todos, o sea, yo me incluyo, ¿no? O sea, esta enseñanza es para mí también. Pero ¿qué hizo David en Dios? O sea, esto es lo que pudo lograr David en Dios. El que Dios, ok, estoy siendo perseguido, me quieren matar, pero tú me estás llamando para ir a pelear, ahí voy. Esta es la actitud de un hijo que es fortalecido en Dios y que se ha tomado de las fuerzas de Dios para salir. Entonces hoy Dios nos dice, o sea, levántate, no te distraigas. Si vienen peleas y luchas a tu vida, tú tienes que salir de esa cueva y tienes que seguir peleando. Si va a seguir ese Saúl y quién sabe hasta cuándo, y años o lo que pueda, o venga en una o en otra circunstancia, tú tienes que salir de esa cueva y seguir peleando. O sea, no puedes quedarte ahí. Amén. Entonces tenemos que estar aún en las circunstancias a través de esa fuerza de Dios, decir, Dios, aquí estoy. Dios, aquí estoy, no importa cómo me siento, no importa cómo me veo, porque no sé cómo se veía David, pero él no se veía a él mismo, él veía a Dios y no se veía él mismo en lo que podía lograr. Entonces hoy si tú crees que estás en una cueva escondido y estamos llorando ahí, ¿verdad? Porque me ha pasado a mí, ¿verdad? Pero hoy aprendo de Dios, ¿sí? Amén. Entonces también hubo otra situación en la vida de David que vemos cómo la fuerza de Dios operaba en él. Cuando el pueblo quería apedrearlo porque vino los amalecitas, prendieron la ciudad y saquearon todo y tomaron a las mujeres de David.
Y dice la palabra, y yo creo que lo conocen este testimonio, pero los que no, dice que el pueblo estaba en amargura de alma, de corazón más bien, de corazón, los hombres que andaban con David, viendo esta situación de que estas fuerzas que vinieron a ellos, ¿no? a moverlos, a desestabilizarlos, pero dice que a diferencia de los hombres que andaban con él, está escrito en este testimonio, en primera de Samuel 36, que ya lo leen después, dice que se fortaleció en Dios. Entonces, ¿cómo estás tú ante tus situaciones? ¿Hay amargura en tu corazón? Esto es un síntoma de que estás cansado, que estás fastidiado, de que dices, ay, otra vez, ay, esto, y viene una, y viene la otra, y esto no acaba, y una tras otra. O sea, estás guardando o está naciendo en ti una raíz de amargura en tu corazón por lo que te está pasando, o te estás fortaleciendo en Dios como lo hizo David. Y hoy aprendemos de esto que él hizo. Y bueno, quisiera hablarles de otro testimonio, pero creo que ya me sigo. Pero, bueno, la verdad que no, sí es bien importante porque en esa injusticia de Saúl, el querer matarlo, perseguirlo, ¿qué creen que hizo David? Y esto es lo que debemos de aprender. Era tal la fortaleza, la fuerza de Dios, o él decir, Dios, no sé, viene Saúl, yo no sé, pero yo creo en ti, Dios. ¿Tú qué vas a hacer? Tú lo que sea, Dios, yo voy a creer en ti. Van a pasarles un vasito con agua, entonces por si tienen calor, quieren refrescarse un momento. ¿Qué hizo David? O sea, creo que nadie de nosotros hemos estado delante de un Saúl que ya trae el cuchillo en la mano, ¿verdad? Gracias a Dios no hemos pasado una experiencia así, pero ¿qué tal nuestros enemigos, no? Que nos quieren matar y que el enemigo viene a matar y destruir. Pero este testimonio de Saúl no tiene que ver con eso, porque Saúl, ¿qué creen que hizo? Que lo honró. O sea, esas injusticias o esas personas que vienen como esas fuerzas opuestas, dice aquí, Dios nos enseña, si tú estás fortalecido en mí, vas a ser capaz como David. David honró a un Saúl y que además lo consideró, o sea, que David no iba a levantar mano contra Saúl porque era el siervo de Jehová. O sea, imagínense la fuerza de Dios en la vida de David, el poder enfrentar a un enemigo tan grande como fue Saúl, y que al final ni se quejó, ni cuestionó a Dios, ni murmuró, ni obró en su propia justicia. Y así es como debemos de actuar, porque sí vamos a leer este versículo en primera de Samuel 24, 12 al 14. ¿Están ahí? Dice, juzgue Jehová, le dice a Saúl, o sea, enfrente de su enemigo, en el mero momento es como lo que les decía del montañista, o sea, está a punto de llegar a la montaña y se cansa. O sea, ¿qué pasó aquí con David enfrente de ese enemigo que quería matarlo? Fíjense lo que le dijo, juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Qué sale de ti? ¿Qué sale de tu corazón cuando viene alguien ante una injusticia grande y que tú ni siquiera no tienes nada que ver? ¿Qué haces? O sea, veamos qué hizo David. Él se fortaleció en Dios a través de su palabra y dijo, es que tu palabra dice que de los impíos saldrá la impiedad, así que de mi mano no será contra ti. O sea, cuando dice Pedro, si no me estoy equivocando, lo que tengo te doy. O sea, lo que hay en nuestro corazón, o de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Está Dios en tu corazón? ¿Y puedes responder como quiere que Dios respondas? Conforme a su justicia, como respondió David ante las injusticias de Saúl. O sea, ¿cómo reaccionas tú ante este tipo de situaciones?
y que nunca se quejó, no cuestionó, ni fue a cuchichearse, ay, no, ese Saúl con alguien, ¿no? Ay, ese Saúl, ay, no, sí me persigue, pero pues, ay, o sea, nunca habló pestes de Saúl, nunca. O sea, ¿qué haces cuando alguien viene contra ti? ¿Qué hacemos? Lo primero, ay, no, es quién sabe qué, y quién sabe qué trae, y uy, no, ay, y que venga fuego del cielo, y que, o sea, casi, ¿verdad? A veces cuando ya nos desesperan, o sea, reaccionamos de esas maneras, y entonces tenemos que renovar nuestra mente y cambiar la manera en cómo nos conducimos, pero va a depender qué tan fortalecido estás en Dios o no, porque entonces van a venir eso, y si no tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, pues no, o sea, vienen las situaciones y vamos a responder como ese Saúl que respondió en sus propios juicios, en su propio entendimiento, siempre buscó agradar al pueblo, no buscó agradar al hombre, o sea, muchas cosas que podemos aprender de un Saúl, de qué es un hombre sin Dios, y de David, qué es un hombre con Dios. Y fíjense, vamos a leer este salmo, ¿en qué terminó? Fíjense qué terminó la relación de David con Saúl. ¿Qué terminó saliendo de la boca de David, perdón? ¿Qué terminó? ¿Qué había en el corazón? O poder ver y entender que Dios y la fuerza de Dios estaban en el corazón de David, y por lo cual él pudo decir estas palabras, y que en toda su relación y experiencias que tuvo con Saúl, lo único que salió de su boca para Dios fue gratitud, fue darle alabanza y honra a Dios. ¿Y qué sale de tu boca? Y vamos a leer este salmo no les dije, Salmos 18, del 1 al 2. Amén. O sea, como David, y esto fue solo una partecita, un hombre que se presentó en la vida de Saúl. O sea, ¿cuántas personas no llegaron a la vida de David que vinieron a querer destruirlo, derribarlo? Y miren, vamos a leer lo que habló, lo que salió de la boca de David. Dice, Salmo de David, siervo de Jehová, están ahí, ¿verdad? El cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, vamos a leerlo todos. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y vamos a leer, a seguirnos al 33. Y vamos a leerlo juntos. Dios es el que me ciñe de fuerza. Bueno, ¿están ahí? Ya no les seguí. ¿Sí? Dios, que lo leamos juntos también. Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. O sea, ¿qué palabras? O sea, ¿qué salió de la boca de David? Alabanza, no fue queja, no fue murmuración. ¿Qué nos lleva a fortalecernos en Dios? A la manera en cómo David se fortaleció. Que salga de nuestra boca gratitud por lo que pasamos, que salga de nuestra boca honra y alabanza a Dios ante esas circunstancias, esas fuerzas que quieren venir a debilitarnos, a cansarnos. ¿Qué debe de salir de nuestro corazón? ¿Qué debe de haber y salir de nuestra boca? Adoración a Dios. Y David, que fue un adorador, y no quiere decir ni etiquetarlo en nuestras vidas como, uy, no, es que ese David, no, pues es que porque peleó muchas batallas, porque, uy, no, era un guerrero, porque esto. No. ¿Qué leímos al principio y de qué se trata esta serie? Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Entonces no veamos a un David lejos de nuestra vida, o quizá no te mires como un David, pero hoy quiero decirte que sí podemos ser ese David, porque ¿qué sale de tu boca? ¿Cómo respondes a todas las circunstancias, a las fuerzas que vienen a tu vida? Respondamos como David. Y miren cómo antes de concluir, ya merito acabo, pero
¿Quién está fortalecido en Dios con esta enseñanza? Amén. Dice, pero bueno, yo les hablé de ese David al principio, que comencé, que les dije era viejo y se cansó, ¿verdad? Y estaba en esa guerra y se cansó. Y después les hablé y que era sin Dios, y que después les hablé de un David joven, Dios lo fue engrandeciendo, y todo lo que, pues yo lo que les platiqué es un poquitito de la vida de David, pero poder ver cómo cuando Dios está en nuestras vidas y nosotros nos fortalecemos, miramos a Dios, nos refugiamos en Dios, cómo nuestra vida y la vida de Saúl fue una carrera diferente, su destino fue diferente. Saúl se suicidó, y David al final de sus días, aunque al principio les leí que enfrentó esa guerra con los filisteos, él se cansó, pero ¿qué creen? ¿Qué creen que Dios tiene hoy para nosotros? Fíjense, vamos a leer 2 de Samuel 21, 16 al 17. De ese David que yo les leí al principio y que leímos que se cansó, de ese David fortalecido en Dios, vamos a ver al final de la vida de David qué pasó en esa circunstancia en que David se cansó y qué es lo que hace Dios en nuestra vida cuando nos cansamos. Vamos a leer este testimonio. ¿Están ahí? Amén. Dice, Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, o sea, espiritualmente hablando en nuestras vidas, que venga una lanza de 300 ciclos de bronce, o sea, es pesadísimo, ¿no? Dice, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. O sea, sí hubo un gigante que en ese momento en que David se cansó, que estaba peleando, un gigante trató de matar a David, pero continuemos leyendo, dice, mas Abisai, hijo de Sarbia, o sea, era sobrino de David, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros en batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Dios, quiero decirte, David se cansó, pero Dios le dio la victoria. Y si se dan cuenta, lo hizo a través de su sobrino Abisai. ¿Qué hizo Dios? Usó como instrumento a esa fuerza de Dios en la vida de David, que iba a venir a matar a ese gigante. David no perdió la batalla, y Dios le mostró, no fue en las fuerzas de David, porque él estaba cansado, sino que fue en las fuerzas de Dios cuando usó la vida de su sobrino Abisai, y que fue Abisai que mató a ese gigante. Entonces hoy, y con esto, y miren lo que significa el nombre de Abisai. Dice, el Padre existe, o Padre de un don o de un regalo. ¿Qué nos ofrece Dios en su amor y en su misericordia? Cuando estamos cansados, viene ese regalo de Dios a llevarnos a un descanso, a llevarnos a levantarnos, incluso porque venció a ese gigante Abisai, y entonces David no fue muerto en ese momento. ¿Por qué? Porque la fuerza de Dios, la gracia de Dios y la fuerza de Dios que operó en la vida de Abisai pudo enfrentar a ese gigante que no mató a David, y que al final de sus días sí fue ese hombre victorioso, sí fue ese hombre en Dios. Entonces esto es lo que aprendemos a través de la vida de Abisai, que aunque desfallezcamos, aunque experimentemos las fuerzas opuestas que sean, siempre va a venir Dios a hacer algo, a obrar a favor nuestro para levantarnos de ese cansancio. Y quiero invitar a mis hermanos de alabanza para concluir. Entonces sí decirles, ¿quién fue ese Saúl? Saúl no fue para David una queja, una oportunidad para decirle, Dios, tiro la toalla. Dios, me alejo del ministerio. Dios, ¿sabes qué? Aquí está mi ministerio. Dios, aquí está lo que tú me has dado, te lo entrego. No fue ese Saúl. ¿Saben qué fue Saúl y qué es Saúl en nuestras vidas? Y lo que Dios me mostraba, que no fue un obstáculo para David,
fue la oportunidad y el recurso de Dios para que el corazón de Dios fuera revelado en David. Si no hubiera habido un Saúl en la vida de David, no hubiera habido un David que fue. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros podamos ver hoy esas fuerzas opuestas que vienen a nuestra vida no son nuestras desgracias, y que no los veamos como las quejas, como el ir a Dios y quejarnos y por qué y ya no puedo y esto, que sean las oportunidades en nuestra vida para fortalecernos en Dios, para levantarnos como fue ese Saúl usado por Dios y entender, y su palabra lo dice, todas las cosas ayudan a nosotros, ¿no? Todas las cosas ayudan para bien en nuestras vidas, y que podamos ver todo lo que nos sucede en nuestra vida es para bien, siempre y cuando estemos fortalecidos en Dios, siempre y cuando sea Él quien está incrementando nuestras fuerzas, porque David, de ser un joven que sí mató osos y leones, después fue un guerrero. O sea, esa fuerza de Dios fue creciendo hasta que pudo ser vencedor y victorioso en todas sus batallas. Por eso yo les quería decir de esa parte de Abisai, que no es que David haya vencido haya sido derribado en esa batalla, y que en esas circunstancias que tú estés como David, lo que nosotros hagamos, el que no perdamos nuestra comunión con Dios, el que no nos alejemos de Dios, el que no vayamos a esas cuevas para llorar y querer huir de Dios, que usemos esas circunstancias para fortalecernos en nuestra comunión con Dios, porque así como David, lo que pasó en su vida, su fe fue inquebrantable, su comunión con Dios fue inquebrantable, fue inmutable. O sea, ninguna circunstancia movió a David de Dios. O sea, se cansó, pero él retomó sus fuerzas en Dios y siguió y continuó hasta que murió. Entonces, no importaba cómo se sintiera David, él se fortalecía en su presencia. Y hoy nos enseña Dios a través de la vida de David: ora, lee mi palabra, llénate de mi palabra, búscame en esos momentos en los que sientes que no puedes, que estás cansado. Búscame, acércate a mí, fortalécete en mí. David se mantuvo firme en los preceptos y en la voluntad de Dios, y eso era un reflejo de su vida, de la vida de intimidad que David tenía en Dios. Entonces, la palabra de Dios es la fuerza que también va a operar en nuestro interior para fortalecernos y para enfrentar a esas fuerzas opuestas que vienen. Y así como les platiqué del testimonio de que se iba a esas cuevas, David se fortalecía a través de la oración, de tal manera que pasara lo que pasara, él encontró su deleite en Dios. Y así debemos de encontrar nuestro deleite en Dios, en esas circunstancias que nos cansan y nos debilitan, o nos quieren debilitar y cansar, ¿verdad? Porque a partir de hoy es que no vamos a aceptar eso en nuestras vidas. ¿Qué es lo que provocaba en un David? Alabanza y adoración a Dios. Eso va a provocar Dios en nosotros, y nos vamos a fortalecer a través de esa alabanza, porque dice su palabra que Él está en medio de la alabanza de su pueblo. Va a venir Dios y te va a fortalecer. Y también el que en la importancia de que en esas pequeñas cosas que lleguen a nuestra vida, pues pequeñas, no ante Dios, ¿verdad? Y quizá hasta ante nosotros, pero el que aprendamos que van a venir circunstancias, pero después pueden venir unas más grandes, unas mayores, que quieran venir a destruirnos, a derribarnos, y que si no nos hemos fortalecido en Dios en esas pequeñas pruebas o circunstancias, fuerzas que vienen, no vamos a poder soportar en esas grandes, no vamos a poder resistir en esas grandes pruebas que van a venir a nuestra vida, porque lo leímos al principio. Y quiero que leamos en Isaías esta promesa, Isaías 40:31, y hoy te quedes con esta promesa también. Me dicen amén cuando ya estén ahí.
¿Qué hizo David? Que siempre se fortaleció en Dios a través de la oración, de la alabanza, de su palabra, de su presencia. ¿Están ahí? Dice, vamos a leerlo juntos también, esta promesa. 1, 2, 3. Dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. ¿Qué necesitamos para que no haya ese cansancio, no llegar a esa condición de cansancio? A Dios en todo, en su palabra, en su presencia, en la alabanza, en todo. Y es Dios que hoy te dice, hoy, si tú estás cansado, y quiero pedirles a los que hoy estén experimentando un cansancio en sus vidas, que se pongan de pie. Si hoy Dios ha hablado a sus vidas, si tú te puedes ver reflejado y reconoces que estás pasando en esta situación de cansancio espiritual, que tiene que ver con el cansancio físico, que te pongas de pie, por favor. Y quiero leerte esta otra promesa. Dice Dios que Él da. Cierra tus ojos, tú que te has puesto de pie. Que hoy las circunstancias, hoy los enemigos, las batallas, los gigantes, una enfermedad, no sé, hoy quiso ponerte en esa condición de cansarte, de afligirte, de arruinar tu vida. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, si hoy has experimentado en este cansancio que te decía, apatía, desaliento, fastidio, indiferencia, preocupación, hay debilidad en ti, un agotamiento, todo esto que te comentaba, si tu relación con Dios ha cambiado, si ya no puedes encontrarte con Dios, si ya no puedes experimentar su presencia, si te has desconectado de Dios, hoy trae tu situación delante de Dios, cierra tus ojos, abre tu corazón a Dios, hoy dile lo que traes, hoy dile cuál es esa circunstancia o esas circunstancias que han venido a tu vida a traer ese cansancio, ese desfallecimiento en tu vida. Hoy abre tu boca, hoy habla con Dios. Hemos leído estas promesas y sabemos que Él está dispuesto a fortalecernos, pero tenemos que pedírselo. Tenemos que darle y reconocer. David tuvo humildad y reconocer que sin Dios no podía. Un David que solo dependía de Dios. Y hoy abre tu boca y hoy derrama tu corazón delante de Dios. Hoy muéstrale, háblale de tu necesidad de Él ante la situación que ha venido a tu vida a querer cansarte, a querer debilitar tu fe, a querer apartarte, a querer no seguir, a querer abandonarlo todo, dejarlo todo. Hoy dale esta circunstancia a Dios y pídele. Hoy leemos esta promesa, dice que Él da esfuerzo al cansado. Hoy pídele en esta hora que hoy te dé fuerza, que hoy multiplique tus fuerzas, que incluso no tienes ya nada de fuerza en ti, pero que necesitas de Él, que necesitas de su fuerza para levantarte y para continuar y enfrentar los enemigos, las batallas, los gigantes que han de venir. Abre tu boca y ríndelo a Dios. Dile tu necesidad en esta hora, lo que tú estás necesitando a través de su fuerza. Dile que incluso te ayude a enfrentar lo que ha de venir, que incluso te prepare, te fortalezca, te ayude para enfrentar todo lo que ha de venir, pero que no aceptas esta condición en tu vida, no aceptas el cansancio, porque dice Dios que Dios es el que nos fortalece, que la diestra poderosa de su justicia nos va a levantar. Hoy tenemos al Espíritu Santo, hoy tenemos su obra y el mover de su Espíritu Santo que habita en nosotros, hoy para quitar todo ese cansancio que hay y que estamos experimentando en nuestras vidas, y decirle
que no quieres seguir más desconectado de Él, de su presencia, que lo anhelas, que ponga en ti un fuego, un anhelo, nuevamente esas fuerzas que te van a llevar a volver a buscarlo, a volver a verlo a Él en las circunstancias, a volver a refugiarte en Él aun cuando no puedas. Hoy dile que te ayude a mirarlo a Él y a refugiarte solo en Él, alimentarte de su fuerza, que hoy ponga ese anhelo por orar, ese anhelo por alabar, ese anhelo por ese corazón agradecido ante las circunstancias que han de venir. Hoy dile que necesitas de Él y que no aceptas esta condición en tu vida, porque Saúl murió, Saúl se suicidó, y Dios no quiere que muramos en ese cansancio. Dios no quiere que muramos en las batallas y en los enemigos que hemos de enfrentar. Él no quiere. Y además, el que hoy nos ha dicho: estoy contigo, no temas porque estoy contigo. Tienes mi fuerza, tienes mi presencia, tienes mi palabra para fortalecerte en mí. Hoy no debemos, como hijos de Dios, el volver a permitir en nuestras vidas que esas fuerzas vengan a cansarnos. Hoy entrégale eso a Dios. Hoy dile lo que necesitas hoy, que renueve esas fuerzas en ti, que te las dé si no las tienes. Y quiero decirles a los que, no sé si hubo quien no se puso de pie, o oren acércate con un hermano. Hoy si tú crees en tu corazón que tú puedes ser hoy un Abisai para tu hermano, que hoy se ha puesto de pie y que ha entendido a través de esta enseñanza que está cansado, hoy si tú quieres ser ese instrumento de Dios e ir con ese hermano a pelear ese gigante para tomar la victoria de tu hermano, quiero que te acerques con un hermano y ores por él, y que hoy le ayudes a pelear esa batalla en el nombre de Jesús. Porque decía David: no es con ejército, dice la palabra, no es con ejército, no es con espada. Y David, cuando enfrentó ese Goliat, no es con mis instrumentos, es con la fuerza de Dios, y vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y te pido que te acerques a un hermano que hoy reconoce que está cansado, incluso que Dios puede usarte hoy. Y si estás cansado, que hoy Dios pueda usarte para orar por tu hermano. Hoy puede ser, y en tu vida seamos como un Abisai, que demos fuerzas al que no las tiene, que ayudemos a pelear las batallas. Dice la palabra de Dios que Él nos dará fuerzas como las del búfalo. Y vi un documental y 11 leones querían despedazar a un búfalo, pero vino la manada y esos leones huyeron. Así ayuda a tu hermano que hoy reconoce que está cansado. No importa que tú te sientas cansado, oren juntos y peleen esta batalla, peleen contra este gigante de cansancio, este espíritu que ha venido a debilitar, a destruir. Acércate con un hermano, hoy peleen esta batalla que Dios ya nos ha dado la victoria. Yo te pido en el nombre de Jesús que te acerques con alguien que ahorita está de pie y que Dios pone en tu corazón, y que Dios puede usarte como un instrumento poderoso para tomar la victoria de tu hermano. No te quedes sin orar, no te quedes sin acercarte a nadie, porque todos necesitamos de la fuerza de Dios. Y en esta hora es el momento en que viene el Espíritu Santo a ministrar nuestras vidas como esa manada de búfalos, para enfrentar a ese gigante de cansancio, para enfrentar a ese gigante de desánimo a través de las fuerzas de Dios. Si tú te has puesto de pies porque estás cansado y has reconocido, pues hoy acércate con tu hermano y oren juntos para ganar esta victoria y pelear esta batalla, y que en el nombre de Jesús ese espíritu y ese gigante hoy sea derribado. Padre, hoy clamamos en esta hora. Hoy invocamos el nombre que es sobre todo nombre, y venimos en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque el poder y la fuerza de Dios está en nosotros, y hoy nos tomamos de tu fuerza. Hoy nos fortalecemos en ti para levantarnos con ese gigante de desánimo, ese gigante de cansancio, esos enemigos que han venido a cansarnos, a destruirnos, esas fuerzas opuestas que han querido derribarnos. Hoy clamamos
a la presencia del Dios Todopoderoso. Hoy clamamos al Espíritu Santo de poder. Hoy clamamos al Dios que renueva nuestras fuerzas. Hoy clamamos al Dios que levanta al caído. Hoy clamamos al Dios que da fuerzas al que no las tiene. En el nombre de Jesús. Hoy, Padre, nos acercamos a ti, Señor, y creyendo en tu palabra, creyendo en las promesas que hoy tú has dado a nuestras vidas. Hoy renunciamos a todo cansancio espiritual. Hoy echamos fuera a ese enemigo que ha querido venir a destruirnos, que ha querido venir a oponerse a tus propósitos. Hoy declaramos que no tienen parte en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, hoy clamamos para que venga tu Espíritu Santo y que en tu poder, en el poder del nombre de Jesús, hoy se rompan las ataduras de cansancio. Hoy se rompan las ataduras de desánimo. Hoy se rompan las ataduras de hostilidad, de aburrimiento. Hoy se rompa ese cansancio en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, reprendemos a todo espíritu de cansancio. Hoy derribamos a todo gigante que ha querido venir a derribarnos y a destruirnos. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso, porque tú eres nuestro varón de guerra. En ti tenemos nuestras fuerzas y nuestra esperanza. Y hoy oramos en el nombre de Jesús en esta hora, para que las ataduras sean rotas, para que las cárceles sean abiertas, declarando que no hay más cansancio en nuestras vidas, que hoy renunciamos en el nombre de Jesús a todo eso que ha querido venir a oponerse, a destruirnos, en el nombre poderoso de Jesús. Y quiero que ores por tu hermano estas promesas, que hoy viene Dios a su vida a levantarlo, que hoy viene Dios a su vida a fortalecerlo, que hoy viene Dios a su vida a darle las fuerzas que no tiene. Acércate con alguien y bendícelo. Si tú no estás orando por alguien, quiero que te acerques y que tú lo bendigas, y que hoy declares que hoy la fuerza de Dios está en él para levantarlo. Hoy la fuerza de Dios está en él para derribar, para destruir, arruinar todos los gigantes, las batallas y las circunstancias que han de venir a su vida. Que hoy prepare a tu hermano y que hoy seamos preparados y adestrados en nuestras manos para la guerra y en nuestros dedos para la batalla, para lo que hemos de enfrentar, y que hoy nos ciña, que hoy podamos llevar esa vida de fortaleza en Dios como lo hizo David. Que hoy fortalezca a tu hermano que para orar, hoy fortalezca a tu hermano para leer la palabra, hoy fortalezca a tu hermano para alabar a Dios, que hoy lo fortalezca, que hoy lo levante. Hoy bendice la vida de tu hermano. En el nombre de Jesús, Padre, hoy declaramos, Señor, que tú eres quien está con nosotros, que tú eres quien nos infunde la fuerza. Y quiero bendecir a tu iglesia, quiero bendecir a mis hermanos de la transmisión, Padre, y declarando, Señor, que el enemigo no podrá engañar más a tu iglesia a través de las circunstancias. El enemigo no podrá venir a amedrentar. El enemigo no tiene parte en nuestras vidas para venir a cansarnos y a destruirnos. En el nombre de Jesús, yo declaro la presencia del Dios Todopoderoso, y Espíritu Santo, clamo para que vengas y hoy en esta hora capacites y vengas sobre cada uno de nosotros, Señor, porque necesitamos de ti, porque no podemos sin ti, porque lo que ha de venir aún es más grande de lo que hoy estamos viviendo, Señor, por los últimos tiempos. Señor, ayúdanos a estar preparados, ayúdanos, Señor, a seguir creciendo, a seguir adelantando, a seguir preparando, levantando muros, levantando fortalezas para nuestras familias, en nuestros matrimonios, en tu iglesia. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Infunde en cada uno de los que hoy estamos aquí, Señor, nuestros hermanos, infunde la fuerza, da las fuerzas, cíñenos de esas fuerzas que necesitamos para seguir adelante, para levantarnos, para prepararnos, para adiestrarnos, para permanecer, para ser constantes, para darte gloria a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús.